Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, como lo hemos dicho en los 2 viernes pasados, el propósito del libro, que algunos lo traducen como revelación, específicamente si usted tiene una Biblia bilingüe o una Biblia en inglés, va a encontrar que dice no Apocalipsis, sino Revelation, revelación. Porque la palabra Apocalipsis, eso es lo que significa, es lo que se traduce. Y habla de la revelación de Jesucristo. La primera frase del libro lo dice. Dice en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Pudimos ver que esa revelación le fue dada a Juan por medio de un ángel. Y es el propósito principal, que podamos ver a Jesucristo en el final de este libro, que por la soberanía de Dios quiso que quedara al final de la Biblia que tenemos, para poder exaltar la persona de Cristo muy por encima de lo que en otros libros conocemos, aún muy por encima de lo que podemos conocerlo a través de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy por encima de lo que podemos conocerlo en los escritos de los profetas y de los salmos. Dios quiso que quedara al final este libro, la revelación de Jesucristo, que pudiéramos conocerlo de una manera imponente, gloriosa sería la palabra. Y yo creo que lo resume la palabra final del versículo 8. Que lo podamos conocer como el Dios todopoderoso. Todopoderoso es una unión de dos palabras, de la palabra poder y de todo. Las versiones en inglés lo traducen como Almighty. A veces se utilizan expresiones, por ejemplo, en inglés se utiliza mucho la palabra, this is awesome. Es algo maravilloso, quizás un poco más que maravilloso. Oía a alguien que decía, yo me reservo esa expresión simplemente para Dios, porque es algo sumamente elevado. Y yo he escuchado a veces personas, obviamente no cristianas, que hasta refiriéndose a un equipo de fútbol dicen el todopoderoso tal. Es lo más absurdo que puede haber. Es lo más ridículo y lo más estúpido que puede haber. Discúlpenme la expresión. Porque no se conoce realmente o no se quiere ver el significado de lo que esta palabra quiere decir. Fácil de entender, no necesitamos mucho conocimiento teológico para saber que todopoderoso quiere decir que puede hacer todas las cosas. Y obviamente en Apocalipsis podemos notar y ver que Dios va a tener control sobre todas las situaciones, aún sobre los elementos que para nosotros son los más grandes. Sol, la luna, el mar, los ríos, las situaciones sociales y políticas que se mueven en la humanidad. Dios tiene el control sobre todo. Nos demuestra que Él es realmente el todopoderoso. Pero principalmente es la revelación de Cristo como nunca lo hemos visto. Más que llegar a ver las copas, los sellos, más que llegar a ver los juicios, las voces que se dan aún el trono de Dios, Apocalipsis inicia con
la revelación que Juan tiene de Jesucristo como él no la había tenido antes. Y si podemos nosotros ver un poco acerca del comportamiento de Juan, podríamos entender que fue, si no uno, el discípulo más cercano al Señor. Pedro, Jacobo y Juan eran los más apegados, los más cercanos, pero quizás el más íntimo, por lo que podemos ver, es el apóstol Juan. Sin embargo, cuando él tiene la revelación, cuando está él en esa isla llamada Patmos, que era una isla, eso lo vamos a ver más adelante, pero nada más para que tengamos el panorama, por si no lo sabemos. Juan está desterrado a ese lugar que era una prisión, como una isla donde mandaban a los prisioneros. Los estudiosos calculan que él tiene alrededor de 90 años cuando recibe la revelación de Apocalipsis. Era el último de los apóstoles que había quedado vivo. 90 años y es enviado a una prisión y no fue a vacacionar o que le tuvieran consideración. Iba a picar piedra como todos los demás. Era una situación para Juan difícil. Imagínese usted a una persona de 90 años que anteriormente lo habían querido matar, pero no se murió, Dios lo guardó. La tradición histórica dice de que lo metieron en un caldero hirviendo, con aceite hirviendo, y sobrevivió. Dios guardándolo. Y como no lo pudieron matar, entonces lo destierran a esa isla de Patmos, que era una isla para prisioneros, a trabajo forzado. Imagínense en la mente de Juan, podría ser en algún momento una situación que lo llevara a entristecerse, hasta depresionarse quizás, a qué punto había llegado su vida y lo que estaba pagando por la fe. Sin embargo, no sucede eso y Dios en su infinita misericordia, ahí le trae la revelación más grande de lo que es Jesucristo y de los eventos que están por venir, con el objetivo de que Juan lo reciba y lo escriba a las iglesias, a lo menos 7 iglesias a las cuales específicamente el Señor le dice que lo escriba. Iglesias que tenían cada una de ellas, y con el favor de Dios lo vamos a ver, cualidades, pero también, a excepción de 2, a 5 de ellas, el Señor les manda un mensaje de una advertencia, llamando urgentemente al arrepentimiento, porque si no, iban a haber consecuencias. Aunque ese mensaje fue para esas iglesias específicas, sigue Dios hablando a su iglesia en general, a través de esas situaciones que pueden suceder en las iglesias de este tiempo. Y nosotros como parte de esa iglesia. Entonces, Juan está recibiendo esta revelación. Y lo que leímos en el versículo 4, comienza Juan diciendo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir. Ahora, fíjese que aquí está hablando y Dios se identifica, ahí está hablando de Dios, lo que conocemos como Dios Padre, se identifica como aquel que era, que es y que ha de venir. ¿Se recuerda usted en el libro de Éxodo? Voy a tratar de ir rápido en los recordatorios que asumo que a la mayoría lo sabemos. Cuando Moisés se encuentra con la presencia de Dios en el monte donde la zarza está ardiendo, y Moisés en el capítulo número 3, versículos 3 y 14, tiene un diálogo con Dios que le habla en medio de la zarza. Dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí si voy a los hijos de Israel, recuérdense que ellos estaban esclavos en Egipto, si voy a los hijos de Israel y les digo,
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Tiempo presente, no el yo fui ni el yo seré, yo soy. El pueblo de Israel estaba muy familiarizado con esa frase que solamente se le podía atribuir a Dios. Sabía muy bien la historia de Moisés. Cuando el Señor Jesús está caminando, que usted sabe que fue atacado por la cúpula religiosa de los fariseos, los saduceos, los escribas, todos aquellos que estaban comandando la religión del judaísmo. Cuando el Señor Jesús está ministrando en su ministerio terrenal, en Juan 8:24, una de las veces que hace alusión o menciona esta frase. En Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, oiga eso, Jesús diciéndole, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. El versículo 28 de Juan 8 también dice, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Fíjese que no dijo, yo soy el Cordero, no, simplemente dijo, yo soy. Se estaba atribuyendo la misma esencia divina del Dios que le había hablado a Moisés en medio de la zarza. El versículo 56, Juan 8 dice, al 58 dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por eso los judíos dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Es decir, para ellos él estaba blasfemando, pero él estaba diciendo la gran verdad. Que en Apocalipsis lo constatamos, que lo que él estaba diciendo, Juan lo mira en una visión. A Juan se le podría decir muy bien esta frase. Juan, he went back to the future. Juan fue al futuro, ¿o no? Conoció el futuro y en el futuro mira gloriosamente a Jesús y Juan pudo entender, a eso se refería cuando decía yo soy el que soy. La magnificencia del Dios Padre. Dice cuando está hablando en Juan 4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros de aquel que es, que era y que ha de venir, es decir, Dios Padre. Y dice también de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender en relación al Espíritu Santo. Fíjese que cuando habla de los 7 espíritus, aquí está haciendo una referencia a la plenitud de lo que es el Espíritu de Dios. Hay un pasaje en Apocalipsis 4:5 vemos. Dice que del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Es decir, lo que está hablando la palabra es que el Espíritu de Dios tiene una plenitud, podríamos decir, de 7 diferentes manifestaciones o funciones que lo complementan. Es como por ejemplo, es el ejemplo que me viene a la mente. Usted es uno, pero tiene diferentes sentidos, diferentes percepciones, diferentes maneras de poder comunicarse. Puede tocar, puede hablar, puede oír, puede ver. De una u otra manera en la Escritura podemos ver que el Espíritu Santo tiene esas diferentes manifestaciones. Es uno, pero se manifiesta en su plenitud en 7 diferentes maneras, manifestaciones. No sé cómo llamarle, es a cierto punto un misterio. En Isaías 11 lo dice de una manera bastante más
clara o entendible para nosotros. Isaías 11, del 1 al 2, hablando acerca del Señor Jesús, que recuerde usted que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Es el misterio de la Trinidad de Dios. Pero en Isaías 11, 1 y 2 dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí. Está hablando del Señor Jesús, está hablando del Mesías. Brotará un retoño del tronco de Isaí. Ahí lo que está diciendo es, de la línea de Isaí, de la familia de Isaí, va a brotar, va a venir alguien. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él, vea esto, el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Si usted cuenta cada uno de ellos, va a ser un total de 7. Lo mismo que está diciendo en Apocalipsis, capítulo 4, verso 5. También cuando el profeta Zacarías tiene una visión de un candelero de oro con 7 lámparas. Y en esa visión que la relata en el capítulo 4, del versículo 1 al 10 del profeta Zacarías, cuando mira ese candelero de oro con 7 lámparas, utiliza la expresión diciendo que no es por poder ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Algo que es muy conocido en el ambiente cristiano. Lo cantamos, ¿verdad? No es con ejército, no es con poder, es con mi espíritu. Y cuando Zacarías está hablando sobre esto, dice, estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Dice, estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. De una u otra manera, en este misterio de lo que es el Espíritu Santo de Dios, a Juan se le revela como como lo vemos en el 4:5, que había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. A Zacarías se le revela como esa lámpara con 7 brazos. Entonces Juan dice, este mensaje va a las 7 iglesias que están en el Asia y viene de parte de Dios, que es, que era, que ha de venir, del yo soy que le habló a Moisés. También viene del Espíritu Santo de Dios. Y también dice en el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, el testigo fiel. En Apocalipsis lo sigue recalcando, capítulo 3, verso 14, cuando habla a la iglesia de la Odisea, que es una de las 7 iglesias, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el 3:14 de Apocalipsis, dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Está recalcando esas cualidades de testigo fiel, de primogénito de entre los muertos. Cuando habla de primogénito entre los muertos, está hablando del que tiene el lugar número 1 sobre todos aquellos que murieron y resucitaron. El Salmo 89, verso 27 dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Dios hablando acerca de Jesús, diciendo, yo lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Usted sabe de que los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo somos hijos de Dios, pero no al mismo nivel de Jesús. Él es el primogénito y es el unigénito en esencia. Nosotros por su gracia y su misericordia somos adoptados. And I am okay with that. Para mí es un favor mucho más grande. Bueno, es un favor inmerecido para mi vida. No sé si alguien se considera merecedor de la gracia de Dios, pero si usted se considera merecedor de la gracia de Dios, you're totally wrong. Ninguno de nosotros éramos merecedores de su gracia y de su favor. Por eso la palabra gracia es un favor que no merecíamos, pero es el primogénito. Colosenses 1:15 dice acerca de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación. Entonces vea, le voy a leer rápidamente una vez más esto. Dice, verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Yo creo que está por demás decir que solamente la sangre de Cristo puede limpiar los pecados. Ninguna otra acción puede limpiar los pecados, solamente la sangre de Cristo. El versículo 6 dice algo importantísimo. Véalo conmigo. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hizo de nosotros un reino. Ahora bien, hay una tendencia doctrinal que se ha metido en la iglesia en una mala interpretación del mensaje de Cristo, donde se predica el evangelio del reino, y es una realidad. Nosotros estamos predicando el evangelio del reino, pero no es un reino terrenal. No estamos aquí para ser exitosos en la educación, en la política, en los negocios, hasta en la religión, si usted quiere, para poder quedarnos aquí toda la vida. No. La palabra del Señor, y Jesús lo dijo de una manera clara. Cuando le preguntaron, al ser llevado a la cruz, ¿eres rey? Él dijo, sí, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero no es de este mundo. Somos extranjeros, somos peregrinos, estamos nada más de paso. Y si algo le recuerdo es importante en el genuino mensaje de la palabra del Señor, es que en la travesía terrenal que tenemos, podamos realmente hacer por lo cual venimos al mundo. Podamos lograr realizar el propósito por el cual venimos al mundo. Podamos desarrollar lo que Dios tenía para cada uno de nosotros, utilizando talentos, recursos, habilidades que podamos tener, y utilizando nuestro tiempo, efectivamente. Pero la verdad es que la iglesia, el reino de Dios, no es para este mundo. Eso es claro, hermano. Por eso le digo, se ha predicado eso, un evangelio que ha puesto más nuestra mirada terrenal que como debiera ser. Nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro verdadero destino, que es un destino que el Señor ha dejado en su palabra, un destino celestial. Sin embargo, la palabra claramente dice que hizo de nosotros un reino y también sacerdotes para su Dios y Padre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, es un verso que usted lo sabe, lo ha oído muchas veces. Me recuerdo de un canto, de esos cantos que simplemente pusieron música a la palabra de Dios, y que gracias a Dios que lo hicieron y quedan marcados en el corazón de aquellos que los aprendimos. Este verso dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Mire, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por si nos queda duda de decir, pastor, usted quizá no era digno, pero yo sí. Dice ahí, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo. O sea, you were out of the equation. No éramos nada, hermano. Es la realidad. Le duela a quien le duela, la verdad, pero es la realidad, hermano. Dice, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. ¿No habíais recibido misericordia?
pero ahora habéis recibido misericordia. Dice entonces el versículo 6, que hizo de nosotros un reino, no un reino terrenal, un reino celestial, y sacerdotes para su Dios y Padre. Y dice, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí está Juan, yo imagino nada más cómo ha de haber reaccionado Juan, y lo podemos ver más adelante en reacciones aún físicas que tenía, ante la magnitud de esta visión, hermano. Obviamente, ha de haber sido algo impresionante. Y dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto Daniel, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, lo había visto en una de las visiones. En el capítulo 7 de Daniel, versículo 13 y 14, Daniel dice y escribe, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días. Aquí está hablando anciano de días, está refiriéndose a la persona de Dios, y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cientos de años Daniel mira la visión que más adelante Juan confirma directamente recibiéndola de Dios. Que va a venir el tiempo donde todo el dominio le será dado a nuestro Señor Jesús. En Mateo 24, en las palabras proféticas de Jesús, versículos 29 y 30, dice, pero inmediatamente después de que, o de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Si alguien tiene algún conflicto con estrellas, fíjese que es para estrella, la palabra griega traduce todo artefacto luminoso en el cielo. Es la misma palabra que se pone estrella, es decir, un meteorito es considerado también como una estrella. Por eso, cuando lo ponen acá, es algo que el Señor está hablando y dice, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pareciera innecesario, sin embargo es necesario que podamos nosotros ser instruidos en cada palabra. Por alguna razón queda claro que Él va a venir con las nubes, sobre las nubes, va a venir rodeado. Ahora, los estudiosos sobre este concepto están de acuerdo a que no son nubes normales, sino es ese tipo de nube que cada vez que venía la presencia de Dios se manifestaba, un tipo de nube gloriosa. ¿Se recuerda usted cuando hubo una dedicación del templo, que Salomón dedicó el templo? Y bajó la presencia del Señor, se manifestó como una nube. En el monte Sinaí se manifestaba como una nube. ¿Están de acuerdo que van a ser nubes de algún tipo especial, hermano? Que le van a dar gloria a la venida del Señor. ¿Por qué el Señor tendría que decir eso? Porque quizás van a haber algunos trucos que el mismo anticristo va a querer utilizar. ¿Sabe usted que va a hacer una imagen y le va a dar vida, dice el falso profeta? Y eso ya no es extraño para nosotros.
Cuando estamos viendo que ha avanzado tanto la ciencia de la robótica y podemos ver robots con facciones humanas casi teniendo una perfección en la expresión facial de eso. Sin embargo, el Señor claramente dice que va a volver con las nubes. Si algo el hombre no va a poder controlar, y eso se lo digo, hermano, con toda la seguridad que la palabra de Dios me da, son los elementos atmosféricos. El hombre no puede controlar eso. Si ni siquiera puede predecirlos con una exactitud. Es decir, a veces nos suena el teléfono y comenzamos a oír warnings, ¿verdad? Por algo. Hace como unas 2 semanas, no sé si usted se dio cuenta de que vino como una, no sé cómo le llamaron a ese, porque primera vez que yo lo veo en los años que tengo de vivir aquí en Nueva York. ¿Cómo era? Un squad, ¿verdad? Que era como una nube baja y que trajo una oleada de nieve, hermano. Todos los teléfonos comenzaron a sonar porque era algo repentino. ¿Usted cree que si pudieran ellos aún saber cómo va a funcionar el clima, hubieran dicho, tal día va a venir un squad, ¿verdad? Porque es que de repente comienza a sonar el teléfono y alerta de tornado, porque no pueden controlar el clima. Nadie lo puede controlar. Sin embargo, el Señor es el único que lo puede hacer, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Dice acá, versículo número 7, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que les traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Ahora, cuando habla de que todo ojo le verá y aún los que le traspasaron, no necesariamente está diciendo de los soldados que fueron el instrumento directo para clavar esos clavos en las manos del Señor o meter la lanza en su costado o poner las espinas en su cabeza, sino hace referencia a los judíos responsables por la muerte de Jesucristo, especialmente a la cúpula, a la élite religiosa. Cada vez que usted lee, especialmente el Evangelio de Juan, y va a ver que se refiere a los judíos, está hablando no en sí a todo el pueblo en general, sino a los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley, aquellos que debían guiar al pueblo, pero que no lo hicieron, sino que se quedaron con la viña, según la parábola, que no les pertenecía a ellos. Mataron al heredero de la viña. Y aquí cuando habla de que aún los que le traspasaron, está hablando acerca del pueblo judío, que aunque es delicado, pero la Biblia claramente lo dice, aquellos que tienden mucho al mesianismo, dice, no fueron los judíos, fueron los romanos los que crucificaron a Jesús. Obviamente fue la mano de obra romana, pero detrás de ello, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Fue el pueblo judío el que lo rechazó. Fue el pueblo judío el que gritó que liberaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Hay varios pasajes, Hechos 2, 22 y 23, cuando el apóstol Pedro está hablando su primer sermón, dice, Hechos 2, 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en la cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Qué está diciendo ahí? Ustedes lo clavaron por manos de impíos, pero ustedes lo mataron. Lo está diciendo un judío, lo está diciendo Pedro. Está hablando la verdad que había pasado. En el versículo 36 recalca y dice, 2:36 de Hechos, sepa pues con certeza toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El 3 de Hechos, versículo 14 y 15 dice: mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. ¿Qué es lo que en el libro de los Hechos nos marca? ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Los judíos. Fue la realidad, su propio pueblo. Y no le digo en la totalidad, obviamente no. Pero los encargados, los religiosos, fueron los que hicieron eso. Dice aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Está hablando acerca del pueblo judío. Dice, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. El profeta Zacarías habla porque cuando eso suceda, está escrito en la profecía que Dios va a derramar un espíritu de lamento. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, ahí está hablando del pueblo judío, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Es decir, que cuando el Señor venga y el velo sea quitado del pueblo de Israel, como lo enseña la carta a los romanos, porque mire, a pesar de que el pueblo judío lo crucificó, recuerde usted que una de las últimas palabras del Señor en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay una tendencia teológica que es muy dañina también, que excluye al pueblo judío de todas las promesas que son para el pueblo judío. Hermano, en su misericordia Dios nos ha injertado en un papel, en un privilegio que no nos correspondía. Y le recuerdo, somos adoptados, hermano. Somos injertados, no éramos pueblo. No se crea mucho. Y ahora diga, si fueran los judíos. Espérenme. Para los judíos hay promesas en el Antiguo Testamento que a su tiempo, cuando le quite el Señor la venda, les va a dar este espíritu de gracia, se van a lamentar y Dios va a cumplir lo que les dijo, lo que le prometió a Abraham. Por eso nosotros tenemos que estar súper, mega, hiper agradecidos con Dios. De palabras, y más que de palabras, de actitudes. Y aprovechar esta ventana de gracia que nos han dado. Va a venir el tiempo cuando Él les sea revelado, donde ellos van a decir, va a ser en algún momento después de la tribulación, donde van a ver y se van a lamentar, van a decir, ¿qué hicimos? Va a ser el cumplimiento de esta profecía de Zacarías. Para ello yo espero que usted y yo ya no estemos acá. Que hayamos sido obedientes a la guía del Espíritu, que hayamos limpiado nuestras vestiduras. Todas las tribus de la tierra se lamentarán por él. Algunos dicen que esta lamentación no será de arrepentimiento, sino una lamentación de temor, de un sentimiento que repercute, se me va la palabra ahorita a mí, pero no va a ser un arrepentimiento genuino. ¿Por qué le digo esto? Porque más adelante podemos ver que en medio de todos los juicios que hay en Apocalipsis y que no sería necesario que fueran tan severos como para que los hombres nos volviéramos a Dios, pero si algo somos los hombres, que somos necios, somos tercos. Sabemos que el pecado paga mal y seguimos pecando, fíjese.
Dice un dicho por ahí, mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Apocalipsis 9, 20 y 21 dice, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas. Mire, habían plagas que mataron una gran cantidad de gente. La gente lo vio, dice, aquellos que no fueron muertos por esas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata, de bronce y de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de las hechicerías, ni de la inmoralidad, ni de sus robos. Por eso algunos dicen que ese lamento en algunos va a ser, ay, ahora, ¿cómo nos va a ir? ¿Verdad? No tanto un lamento por la acción o tratando de hacer mejor las cosas. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 16 y 17, sobre este mismo concepto, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de Dios, ¿y quién puede sostenerse? Es como cuando alguna vez nos cacharon en alguna travesura. Quizás lloramos, no de arrepentimiento, sino de pena y vergüenza o del dolor que íbamos a tener, ¿verdad? Por esa situación. Lo mismo que algunos dicen que va a suceder aquí, que todas las tribus se van a lamentar, pero no porque tengan un corazón arrepentido, sino porque saben lo que les espera. Porque así es el corazón del hombre. Versículo 8. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esta alfa y omega es la alusión a la primera y a la última letra del alfabeto griego. Usted sabe que a través del lenguaje se comunica toda la sabiduría que existe. Dios, a través de una palabra escrita hoy, está comunicando su mensaje. A través de la Biblia nos comunica su mensaje. Y Él dice, yo soy el principio, podríamos decir, yo soy el inicio, yo soy el final de toda la sabiduría que el lenguaje pueda expresar. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Y vea cómo termina este pensamiento, que es sumamente profundo. Ese misterio de Dios, es decir, de Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si no mal recuerdo, el día viernes yo le concluía con dos palabras nada más, la meditación que veíamos del versículo 1 al 3. Y le decía yo, hermanos, el tiempo está cerca. Esto va a pasar de repente y el tiempo está cerca. Hoy quisiera concluir con una palabra. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el único todopoderoso. El único todopoderoso. Y en Él están escondidos, dice, en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, quiero terminar rápidamente leyéndole en Apocalipsis menciones del Dios Todopoderoso. La expresión el Todopoderoso. 4:8 dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El 11:17 de Apocalipsis están los 24 ancianos que están alrededor del trono. Dice, diciendo te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. El 15:3, cuando habla de santos que salen victoriosos de la tribulación, que
que no dejaron ponerse la marca del anticristo, de la bestia. 15:3 de Apocalipsis dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. El 16:7, mire qué tremendo es esto, porque el 16:7 habla, dice, y oí al altar, oiga bien eso, y oí al altar. Esta voz dice que salió del altar. Es decir, que Juan está teniendo una experiencia donde está viendo que hasta los altares tienen vida. Y oí al altar que decía, sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus caminos. El 16:14, cuando está haciendo mención acerca de espíritus en forma de rana que salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El 19:6 de Apocalipsis dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El 19:15, cuando Juan está describiendo a Jesús, dice, y de la boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y el 21:22, cuando hace una descripción de la nueva Jerusalén, dice, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. El único que puede controlar todas las cosas es Dios. Él es el único que es el Todopoderoso. Por eso cuando estaban en la barca, en el libro de Mateo capítulo 8, ¿se recuerda usted que se metieron al mar de Galilea o el mar de Genezaret, como sea, y vino aquella tempestad y el Señor estaba durmiendo? Y el Señor, cuando lo despiertan, reprende al viento y al mar. Se preguntaron y decían, ¿quién es este? Espero que hoy, al poder ver esta palabra, usted tenga un concepto a lo menos un poquito más elevado de a quién solamente pertenece este adjetivo. Amén. Pongámonos de pie hoy y démosle gracias al Señor. Padre, te doy gracias porque a través de tu palabra podemos nosotros entender la magnitud de grandeza, de poder, de sabiduría que solo a ti te pertenecen, Señor. Gracias, Dios mío, porque en tu misericordia, como hoy lo hemos leído, Señor, no éramos pueblo, no éramos nación, pero nos has hecho un reino y sacerdotes para ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser testigos fieles, seguir tu ejemplo y poder ser testigos fieles, Señor, en este mundo que necesita escuchar el mensaje que tú has puesto en nuestras vidas. Que perdamos el temor, perdamos la vergüenza, perdamos el miedo, Señor, para que en el momento preciso nosotros podamos recordar que hubieron hombres como Juan, que a los 90 años todavía estaban dispuestos a mantener la fe en medio, Señor, de ambientes hostiles, de persecución, Señor amado. Pero que veamos que en medio de esas situaciones, tú tendrás para muchos, Señor, las manifestaciones más gloriosas de tu poder. Gracias por el tiempo que nos ha tocado vivir. Tú así has querido que nosotros seamos parte de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a que cada concepto que podemos ver en tu palabra sea más que una idea en nuestra mente, sea un estilo de vida para adorarte, para servirte, para amarte y conocerte mejor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Amén y amén.